Informo a la Asamblea que, además de los dictámenes listados en el orden del día, hemos recibido 10 nuevos dictámenes de la segunda comisión. La mesa directiva acordó que en caso de que se recibieran, se consultaría al Pleno su incorporación al orden del día. Proceda, secretaria, por favor. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorporen los dictámenes al orden del día de hoy. Quienes estén por que se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, procederemos al trámite correspondiente una vez que se ha aprobado la inclusión de los 10 nuevos dictámenes. De cuenta a la Secretaría de ellos y en un total sumaríamos 19 dictámenes. Doy cuenta. Tenemos los siguientes 19 dictámenes de la segunda comisión, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a continuar con la revisión de los proyectos energéticos en el Golfo de California. 2. Por el que se exhorta a las Secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores para que consideren analizar la fiabilidad técnica y jurídica de integrar el expediente de la tradición Paseo de los Muertitos de Tultepec, Estado de México, a fin de presentar su postulación ante la UNESCO. 3. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud a continuar fortaleciendo las acciones dirigidas a las personas que padecen hidradenitis supurativa. 4. Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a sus homólogas en las 32 entidades federativas y al Servicio Nacional de Empleo a fortalecer las acciones de intermediación y vinculación laboral para facilitar el acceso al primer empleo de las personas jóvenes y de los grupos en situación de vulnerabilidad. 5. Por el que se exhorta a las autoridades sanitarias, educativas y municipales a fortalecer las acciones de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y el cumplimiento de la normatividad aplicable a los establecimientos dedicados a su venta y consumo. 6. Por el que se reconoce la importancia de la cultura como herramienta de transformación social, cohesión comunitaria y proyección internacional del Estado mexicano, en el marco del Día Internacional del Director de Orquesta. 7. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a continuar fortaleciendo y, en su caso, actualizando los instrumentos normativos, lineamientos y acciones de capacitación para la prevención, detección, atención integral y referencia de los niños de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. 8. Por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a continuar fortaleciendo el uso de cocinas tradicionales, comedores y huertos comunitarios en los pueblos indígenas y afromexicanos. Y 9. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en coordinación con el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, a continuar fortaleciendo los programas de capacitación y las acciones de concientización en torno al síndrome de ovario poliquístico, con perspectiva de género y enfoque cardiometabólico. 10. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que continúen promoviendo las acciones de prevención del virus del papiloma humano y las campañas de vacunación dirigidas a niñas, niños y adolescentes. 11. Por el que se exhorta a diversas autoridades a fortalecer las acciones en materia de prevención, control y erradicación del gusano barrenador del ganado. 12. Por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa para que fortalezcan las acciones de protección, conservación, inspección y vigilancia de la fauna silvestre, así como la prevención y sanción de conductas que atenten contra los ejemplares de vida silvestre. 13. Por el que se exhorta a diversas autoridades en materia de reconocimiento del legado cultural y artístico del cantautor José Alfredo Jiménez, como uno de los máximos exponentes de la música mexicana. 14. Por el que se exhorta a diversas autoridades a continuar fortaleciendo las acciones para la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en entornos digitales. 15. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que continúen con las acciones de promoción, prevención y detección oportuna, atención integral y acceso a los servicios de salud mental de las niñas, niños y adolescentes.
16, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco y a las autoridades sanitarias competentes en torno a garantizar la calidad y adecuada prestación del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara. 17, por el que se exhorta a diversas autoridades sanitarias a fortalecer las acciones de información, atención y reconocimiento de la disautonomía y de las personas que presenten discapacidad permanente asociada a esta condición. 18, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones de armonización legal, actualización, vigilancia y aplicación de las disposiciones en materia de productos de tabaco y nicotina a favor de la protección de la salud de la población. 19, por el que se exhorta a la SADER, al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las acciones de coordinación, seguimiento y atención institucional ante el cese de operaciones del Ingenio San Pedro en Lerdo de Tejada, Veracruz. Es todo, señora presidenta. Gracias, secretaria. Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la parte final del numeral 2 del artículo 34 de las reglas básicas, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se tramiten en conjunto. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza la discusión y votación conjunta de los dictámenes referidos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. Gracias. Consulte, si es tan amable, la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura y se pongan a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura de los dictámenes y se pongan a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. Gracias, secretaria. La mesa directiva acordó intervenciones de los grupos parlamentarios para posicionar sobre los distintos temas contenidos en los dictámenes. Por tanto, procederemos con la presentación y posteriormente con los posicionamientos. Tiene el uso de la palabra el senador José Máximo García López, presidente de la segunda comisión, hasta por 5 minutos, conforme a la fracción segunda del numeral 1 del artículo 37 de las reglas básicas. Adelante, presidente. Gracias, presidenta. Con el permiso de la presidencia, saludo con respeto a las y los senadores y a las diputadas y diputados que integran esta comisión permanente. Y hago uso de la voz en mi calidad de presidente de la segunda comisión de Asuntos Sociales para agradecer a todas y a todos y cada una de las personas que integran el trabajo que hoy rendimos ante este pleno. Fue posible gracias a su apertura, a su disposición al diálogo y a su compromiso con las causas de la gente. Quiero subrayar algo esencial. En esta comisión se le dio voz a las distintas fuerzas políticas que conforman este Congreso. No preguntamos de qué partido venía cada propuesta, preguntamos a quién beneficiaba. Por eso nuestros dictámenes llevan la firma plural de todas las fuerzas políticas de nuestro Congreso, sobre todo en esa pluralidad que es nuestra mayor fortaleza. Permítanme dar cuenta de los acuerdos aprobados de quienes los promovieron en la sesión del 12 de agosto. Aprobamos el punto de acuerdo de la diputada Dionisia Vázquez García de Morena para postular el paseo de los muertitos de Tultepec ante la UNESCO, el de la senadora Juanita Guerra Mena del Partido Verde para prevenir el consumo de alcohol en menores y proteger los entornos escolares, el del diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Partido del Trabajo, para reconocer las y los directores de orquesta de nuestros artistas de excelencia, el de la diputada María Graciela Gaitán Díaz del Partido Verde para impulsar el acceso de las juventudes a su primer empleo,
el de la senadora Blanca Judith Díaz Delgado de Morena para fortalecer la atención de la hidradenitis supurativa, y el de los diputados Joaquín Xochitl y Zagal de Morena para reforzar la evaluación ambiental de las plantas de gas natural licuado en el Golfo de California. El de la senadora Alma Anaí González Hernández de Morena para fortalecer la atención de la violencia sexual contra la niñez conforme a la NOM 046, el de la diputada María de Fátima García de León de Movimiento Ciudadano para fortalecer las cocinas tradicionales y los huertos comunitarios de los pueblos indígenas y afromexicanos, el del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y del grupo parlamentario del PAN para mejorar la atención del síndrome ovario polístico. En la sesión también del 19 aprobamos de la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez del Partido Verde para continuar la prevención y vacunación contra el virus del papiloma humano. El del diputado Carlos Enrique del Partido Verde, el senador Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, de la senadora Gina Gerardina Campuzano del PAN y de la senadora Genoveva Bañuelos de la Torre del Partido del Trabajo para erradicar el gusano barrenador del ganado. Del diputado Fernando Castro Trenti y del senador Homero Davis Castro de Morena para proteger y conservar la fauna silvestre. El de los senadores Miguel Márquez Márquez, Emanuel Reyes Carmona y Marta Lucía Micher Camarena, entre otros, y otros legisladores del PAN y del Verde y de Morena para honrar el legado de José Alfredo Jiménez en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. El de la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde, junto con legisladores y legisladoras del PAN, del Partido del Trabajo y de Morena para proteger a la niñez y a la juventud en entornos digitales. El del senador Homero Davis Castro, de legisladoras y legisladores de Morena, Partido del Trabajo y del Partido Verde para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Del diputado Omar Antonio Borboa Becerra y legisladoras y legisladores del PAN de Morena para garantizar la calidad de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, el del senador Armando Ayala Robles de Morena y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba del PAN para atender enfermedades crónicas y disautonomía, el de los diputados Héctor Ramírez Barba y del PAN y Joaquín Cebadúa Alba de Morena para reforzar el control del tabaco y proteger los espacios de libre de humo, el del senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara de Morena para proteger el empleo a las y los cañeros del ingenio San Pedro en Veracruz. Compañeras y compañeros, detrás de cada punto de acuerdo hay una voz ciudadana que encontró eco en un legislador y en esta comisión. Agradezco de nueva cuenta las y los integrantes de la segunda Comisión de Asuntos Sociales que logramos a través de la coincidencia de trabajar a favor de las y los mexicanos, el sacar todos estos puntos de acuerdo por una manera unánime. Así que de acuerdo debiera ser la metodología a seguir en los siguientes trabajos de este Congreso. Ese es el mejor rostro de este Congreso, el del diálogo, el del respeto y el de los resultados. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias al presidente de la comisión. Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Alberto Maldonado Chavarín del Grupo Parlamentario de Morena. Con esto iniciamos los posicionamientos de los grupos parlamentarios sobre los 19 dictámenes. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, senadoras, senadores, diputadas, diputados. El día de ayer, 18 de agosto, en el marco de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires, Argentina, a nombre del Gobierno de México
y con la representación de una gran lideresa mundial, de una mujer que nos llena de orgullo, que es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Otro hombre que también nos llena de orgullo, y desde aquí lo queremos felicitar, a nuestro secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, en un extraordinario desempeño del que nos sentimos profundamente orgullosos ante más de 600 participantes. Fue objeto de diversas muestras de apoyo y felicitación por parte de la comunidad internacional y particularmente de nuestros vecinos del norte. Como dato duro, en el tema nacional se habló de la reducción del 33% de los delitos de alto impacto. Se habló también de 2.700 laboratorios clandestinos inhabilitados por la Secretaría de la Marina y el Ejército. Se habló también del aseguramiento de 3.8 millones de litros y más de 932,000 kilos de sustancias y precursores químicos. En el ámbito de la coordinación, México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición a los Estados Unidos. Por todo esto, y después de haber recibido tal reconocimiento, quiero manifestar que nos sentimos muy orgullosos del liderazgo de nuestra Presidenta de la República, pero también del extraordinario papel que está haciendo el secretario Omar García Harfuch. Por eso desde aquí le enviamos todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Quiero señalar también, además, un tema de altísima urgencia para los jaliscienses, que era el agua sucia y pestilente que nos está llegando a todos en la zona metropolitana de Guadalajara. Y aunque reconocemos que el actual gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo, también debemos decir que después de críticas y después de ataques que se hicieron indebidos al gobierno federal, hoy estamos ante una sana y positiva coordinación. Por eso, la Presidenta de la República mandó ya un apoyo extraordinario al Estado de Jalisco para atender este tema del agua. Y también el día de hoy me siento muy orgulloso porque presentamos ante la segunda comisión y fue aprobado el día de hoy un exhorto a efecto de que exista una mayor coordinación entre el gobierno del Estado y los municipios metropolitanos, así como los órganos de salud, para estar vigilando cada vez más este tema. Senador. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gibran Ramírez Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Gracias, Presidenta. Adelante. Atestiguamos aquí todos los dictámenes de consenso, con todo y lo descafeinados que tuvieron que salir o difuminados para que todos pudiéramos votar a favor. Todo eso es verdad. Pero también hay que hablar de los dictámenes que o no se discutieron, que se desecharon sin más, en donde no hubo apoyo técnico de las comisiones para enderezar e incluso para descafeinarlos. Empezamos este periodo hablando de la solicitud de captura de Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y de Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Y la estamos terminando sin la posibilidad de la agenda política, pero con un elefante en la sala, que es cómo se ha convertido el retiro de una visa personal, un asunto personal, la visa de Andrés Manuel López Beltrán,
en un asunto de soberanía nacional que discuten en esa dimensión para ocultar lo que aparece cada vez que se menciona a este personaje, es decir, huachicol, negocios gestionados desde el nepotismo, en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el interoceánico. También se calla o se cayó de los dictámenes lo que se ha propuesto desde Movimiento Ciudadano para generar la declaratoria de desaparición de poderes en aquellos lugares que son terriblemente mal gobernados, como Oaxaca o como el estado de Sinaloa. Se calla sobre los intentos autoritarios de avanzar pretextando los derechos de las audiencias sobre la libertad de expresión. Se calla así sobre Marina del Pilar y su esfuerzo egoísta por mantenerse a salvo ella, mientras puede entregar a sus compañeros que son pieza clave del régimen mafioso. Se calla sobre el desplazamiento forzado en el estado de Oaxaca que posicionamos nosotros en este lugar y el régimen de despojo allá generado. Se calla sobre el Instituto Politécnico Nacional y los desfalcos en que se reclaman miles de millones de pesos y contratos irregulares. Somos capaces ahora de callar esto que debería ser un escándalo tremendo e incluso el director sigue en su cargo. Se calla de los señalamientos de Estados Unidos sobre el trabajo forzado que se hace en México, del ciclo de protestas que irá a los libros de historia, pero aquí pasó de noche. Marcharon cientos de miles entre estudiantes de la UAS en Sinaloa, transportistas asaltados, productores agrícolas devastados y ahorcados por la falta de apoyos que les prometieron, profesoras y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que fueron engañados con una supuesta reforma de pensiones que no se quiere discutir, de estudiantes del Politécnico que ya mencioné, protestas de médicos del IMSS que denuncian la farsa de la estrategia 230-100 y de familiares de personas desaparecidas que no pueden ser recibidas en Palacio Nacional, a diferencia de gansos que son estrellas mundialistas. Se calla la crisis en materia de salud, el brote de sarampión, el COVID y el dengue, se calla la violencia contra el personal médico. Se calla, en fin, concluya, senador, la república mafiosa. Termino, gracias por lo de senador, hágame la buena. Se calla la república mafiosa, que no es de hoy, viene desde mucho antes, pero está en un proceso de degradación que se muestra descarnadamente con las evidencias de la colusión y aún la articulación del régimen criminal de Enrique Insunza en Sinaloa, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y de Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. Nunca vinieron a dar la cara, tendrían que venir. Muchas gracias, concluya, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Verónica Pérez Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Con su venia. Adelante. Por supuesto que en el PAN estamos a favor de estos dictámenes. Son exhortos necesarios que plantean acciones en áreas donde nuestro país puede y debe mejorar, y por supuesto que los acompañamos. Y también lo decimos claro, que quedaron temas pendientes en el tintero. Pero ahora, si hablamos de exhortos necesarios, tenemos que hablar forzosamente del príncipe de Macuspana, de Andy López Beltrán, porque hay algo que resulta difícil de explicar a cualquier ciudadano. En México, puedes aparecer señalado públicamente por presuntos vínculos con redes de corrupción, tráfico de influencias o huachicol fiscal, incluso puede ser mencionado en investigaciones, pero si eres parte del cártel de Morena, o más aún, si te apellidas López, entonces en automático, desde la mañanera, la presidenta va a poner un manto protector sobre él.
Y aquí está la verdadera porquería de este asunto. Mientras Estados Unidos le cierra la frontera a Andy López, en México el cártel de Morena le pone una alfombra roja para que nadie lo investigue. Parece que la Fiscalía ya no persigue delitos, persigue permisos de Palacio. ¿Qué necesitan para actuar? ¿Que Andy llegue a confesar sus fechorías o que el huachicol venga con factura y sello de Morena? Porque para el ciudadano hay carpetas de investigación. Para el hijo del mitómano del expresidente hay abrazos, silencio y protección presidencial. Eso no es justicia. Eso es un narcorrégimen cuidando a su príncipe. Y que nadie venga a decirnos que esto es una persecución política. Aquí no estamos pidiendo que condenen a Andy. Estamos exigiendo algo mucho más elemental, que investiguen y lleguen a las últimas consecuencias. Y vamos a decirlo de frente, si Andy López Beltrán no tiene nada que esconder, que dé la cara. Si no tiene ninguna relación con el huachicol fiscal, que lo demuestre la autoridad. Si no existe ninguna red de tráfico de influencias, que la Fiscalía presente sus conclusiones. Y el propio príncipe Andy fue quien informó que Estados Unidos le había retirado la visa y que incluso recibió un documento donde se le comunicó la decisión. Pero ¿por qué no ha enseñado este documento? ¿Por qué no presenta esas evidencias? Pero mientras tanto, desde Palacio Nacional, la presidenta pretende convertir este asunto en una discusión sobre soberanía. Con todo respeto, eso es ridículo. La soberanía de México no depende de una visa. Por eso exigimos a la Fiscalía que deje de jugar a ser la Fiscalía Especial del Cártel de Morena y demuestre que la institución que encabeza no está al servicio de Palacio Nacional, que investigue a Andy López Beltrán, que investigue el huachicol fiscal, que investigue el tráfico de influencias y que siga el dinero hasta donde tenga que llegar. Si no hay ningún delito, que lo diga una investigación seria y no una defensa desde la mañanera. Porque detrás de todo esto hay todavía algo mucho más vergonzoso. Cuando acusan de huachicol fiscal, corrupción o posibles vínculos con el crimen organizado a alguien cercano del cártel de Morena, inmediatamente aparecen la presidenta, la Fiscalía y todo el aparato de gobierno para defenderlo. Pero cuando una madre pierde a un hijo, cuando una familia busca a una hija desaparecida o cuando un ciudadano es víctima de la delincuencia, ¿qué encuentra? Puertas cerradas, expedientes olvidados y una justicia que nunca llega. Y eso ya no lo podemos permitir. Diputada. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 3 minutos. Estos acuerdos pues son importantes, pero lo que plantea la oposición, yo lo observo, es un profundo dolor. Fíjense la contradicción de fondo, el contraste entre lo que ellos pretenden en todo este periodo y desde antes, históricamente, que nuestras controversias internas, ellos siempre buscando el respaldo político fuera del país. Y la verdad, pues les sale el tiro por la culata, porque mientras andan ahí caminando en Washington, invirtiendo los recursos seguramente robados para contratos pues que no les funcionan,
En Argentina, en una reunión, el responsable de la DEA está públicamente reconociendo trabajo de seguridad en el país como de confianza. Esta cooperación e intercambio de inteligencia entre países contra el crimen organizado. Y está funcionando esta cooperación internacional para perseguir a los delincuentes que, por cierto, ellos protegieron por décadas, por mucho tiempo, inclusive que algunos de ellos están encarcelados y otros falta mucho que ocurra ya, porque ni modo que no estuvieran enterados. Y esta internalización que buscan, esta internacionalización también que buscan de nuestras disputas partidistas, pues no van a funcionar, porque México seguirá cooperando con Estados Unidos, compartiendo inteligencia, combatiendo el tráfico de drogas y de armas, persiguiendo, pues obviamente, el dinero ilícito, deteniendo pues todos los delincuentes, los criminales, como hoy mismo están las noticias de lo que ocurre en el estado de Michoacán, donde pues hoy actuó la seguridad mexicana. Porque México, y eso es lo que quiero dejar para finalizar, es un país que coopera con el mundo, pero que decide por sí mismo, que respeta a sus instituciones y exige que todos las respeten, como lo hice al inicio de esta sesión, que la ley obliga por igual a gobernantes y opositores. México coopera con el mundo desde la dignidad y la soberanía, dialoga y decide por sí mismo, defiende sus instituciones, su constitución y su derecho a resolver sus propios asuntos. Concluyo, siempre en un marco de respeto, porque, escúchese bien, la soberanía no se negocia. Dejen ya de ser pendepatrias, traidores a la patria. Concluya. Ya dejen esas acciones y pónganse un poco, aunque sea un minuto, a servirle al pueblo de México. Mucho ánimo. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, adelante. Compañeras y compañeros legisladores, voy a iniciar diciendo un mensaje. La soberanía nacional significa, primero, el derecho que tiene un país a que nadie se inmiscuya en su vida. Che Guevara. Para los traidores que prefieren estar en otro país y no amar a su México, están condenados por el pueblo de México a ser señalados por siempre. Y quiero decir que en este periodo de la Comisión Permanente se demostró que más allá de nuestras diferencias ideológicas, la agenda parlamentaria puede priorizar el interés superior de la nación. En la primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, en donde estos temas influyen directamente en la vida de las personas y en el desarrollo del país, ya que se determinan decisiones económicas, educativas, de seguridad, diplomáticas y derechos de las ciudadanas y ciudadanos. En esta comisión se tuvo un trabajo bastante arduo. En total se aprobaron 46 proposiciones con punto de acuerdo, entre los que hubo 5 nombramientos de embajadoras y se desecharon 17. Se llevaron a cabo 7 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria, en donde los trabajos fueron en consenso plural y cordial. En esta comisión se ratificó el compromiso diplomático
de México con la soberanía y la cooperación internacional frente a los desafíos globales. Reconocemos la labor institucional de nuestras Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y auxilio a la población. Se promovieron acuerdos en favor del sector primario, garantizando apoyos a nuestros productores del campo frente a las condiciones climáticas y de mercado, de infraestructura vial, digital y de transportes para mantener la conectividad del país. Los nombramientos que se hicieron en instituciones, como en la Secretaría de Hacienda y de quienes nos representarán en los diferentes países, ayudarán a mantener un buen diálogo y resolución de conflictos, además de mantener una buena relación entre instituciones y naciones. Mi reconocimiento a los 3 presidentes de las comisiones por su trabajo, su compromiso en esta encomienda que México les ha dado. Su labor permitió que el trabajo en este pleno fuera más ágil y eficiente. Todo el poder al pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante, senador. Quisiera pedirle a la presidencia una moción de ilustración. Se concede la moción de ilustración. Que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo, ¿sí?, recibió contratos en Quintana Roo. Y qué barbaridad, pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos y yo qué tengo que ver. Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero no, él tampoco sabe bien. Cada 3,000 metros cúbicos para su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. En Morena ya llegaron al límite y hoy quieren hacernos creer que la soberanía nacional cabe en la cartera de Andy López Beltrán y tiene forma de visa estadounidense. Quiero decirles a ustedes que lo que persigue Andy López Beltrán no solamente son estos audios, son todos los negocios que hicieron al amparo del poder. Ahí está el huachicol fiscal, por supuesto, el tren interoceánico, el tren Maya, el AIFA, todos los negocios. Y no se confundan. Andy no es México, Andy no es la patria, Andy no es la soberanía. A ustedes les ordenaron asambleas informativas, que se desgarraran las vestiduras por Andy, que salieran a la calle. Quieren hacerlo héroe nacional, quieren hacerlo niño héroe envuelto en la bandera y están totalmente equivocados, porque soberanía es, por supuesto, tener los hospitales públicos con medicamentos y no, como decía AMLO, un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Soberanía es que la gente pueda salir a la calle sin miedo. Soberanía es que el Estado mexicano pueda entrar a muchos territorios de este país sin pedirle permiso al crimen organizado. Soberanía es que los comerciantes no paguen derecho de piso. Soberanía es que el salario mínimo les alcance para comprar una canasta básica.
Permítame el orador un momento. Senador Máximo, dígame con qué objeto. Si me permite hacerle una pregunta al senador. ¿Acepta el orador la pregunta? Acepto, Presidenta, Adelante, gracias. 1 minuto para formularla y 2 minutos para contestar. Gracias, senadora presidenta. Senador, yo quisiera conocer su opinión en relación a que por un lado le quitan la visa a Andrés López Beltrán y por otro lado vemos a José Ramón López Beltrán en Disneylandia realizando actividades. Quisiera conocer qué opinión le tiene esta acción también de su propio hermano. Gracias. Con mucho gusto le contesto, pero antes quisiera enseñar esta fotografía. La fotografía de la contradicción de Morena. Esta es la fotografía. Aquí está la fotografía. Por supuesto, ¿ya la vieron? Muy bien, muy bien. Aquí la voy a dejar, está chica, pero tienen buena vista. Déjeme decirle, diputado, que por supuesto se desgarran las vestiduras hablando de Maximiliano, pero hoy tienen un nuevo emperador en Macuspana, tienen un emperador en la chingada, con una corte que son los hijos, por supuesto. Y mire la mega contradicción, el señor José Ramón López Beltrán, cuando los de Morena se desgarran las vestiduras por Andy, ya no saben qué hacer. Por un lado quieren salir a la calle a marchar por Andy, pero por otro lado le quieren decir a José Ramón que les dé algunos tips para ver cómo se pasea en Disneylandia y en las tiendas importantes de los Estados Unidos. O sea, tips para ir de compras. Por un lado está… Permítame el orador un momento. Terminará de contestar los 2 minutos y posteriormente le daré la palabra al senador Telles. Adelante, senador. Adelante. No, continúe usted hasta concluir los 2 minutos. ¿Va a preguntar o? No, le falta todavía 40 segundos de respuesta. Entonces… De acuerdo, estaba contestando… Por eso concluya la contestación y ahorita le damos el uso de la palabra a la senadora para la pregunta. Estaba contestando la pregunta y solamente concluyo que Morena utiliza la soberanía como escudo y el otro, José Ramón, la revienta el discurso con su fotografía. Y quiero decirles a ustedes que por supuesto les pegan la línea de flotación, porque viernes y sábado salieron a defender a Andy López Beltrán. Pero el domingo salió José Ramón, salió muy campante, sin problemas, contradiciendo a la familia, y obviamente debe de haber un conflicto interno familiar que resiente Palacio, porque han pasado varios días y de José Ramón no se dice absolutamente nada. Por eso el monto de impunidad, o sea, el monto de impunidad, el monto de los recursos que ha recibido Andy López Beltrán y José Ramón, a ustedes los mete en un gran dilema. Y ahora déjenme sí, senador, decirles, por supuesto, también, muy puntual, permítame el orador, por favor. que Morena ya no sabe qué historia contar ni a cuál hijo obedecer. Permítame el orador. Senadora Telles, ¿con qué objeto? Gracias. Senador. ¿Senadora va a preguntar? Sí, adelante. ¿Va a preguntar? Ok, adelante. 1 minuto para formular la pregunta y 2 minutos para responder. Adelante. Gracias. Senador, ¿por qué cree usted que estos de la bancada de los mafiosos y todos los morenarcos en el país andan, dice y dice que las visas no son importantes, pero no quieren, a los que les quedan visas no las quieren romper? ¿Por qué? ¿Y por qué al mismo tiempo que dicen que no importan las visas estadounidenses, por qué está Sheinbaum intentando acercarse y hacer las paces con la DEA a través de Omar García Harfuch? A ver, yo lo que siempre he dicho, senadora, es que debemos de fortalecer nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Siempre he dicho que es nuestro socio principal y en eso hemos coincidido todos. No hemos concluido el tratado, el TEC-MEC, no lo hemos podido concluir. Y por supuesto
hay que mandar señales de colaboración, pero no entiendo por qué desgarrarse las vestiduras por Andy López Beltrán cuando está metido público y publicable en todos los negocios que se le señalan, audios, en fin, sobran testimonios públicos en carpetas de la Fiscalía General de la República, donde el capitán Sol también habla del hijo del presidente y habla de Andy. O sea, todo eso, obviamente, y envolviéndose en la bandera mexicana, que no es de Morena, y que pelean y dicen, como hemos escuchado en esta tribuna, el tema de la soberanía a modo de Morena, pues simple y sencillamente lo único que hace es tensar nuestra relación con los Estados Unidos. Ojalá cambien, pero es un problema también de que ya les pegaron en la línea de flotación, senadora, en la moralidad que señalaban de la 4T, ya les pegaron en la línea de flotación. Esta sería mi respuesta. Muchas gracias. Y siguiendo con este tema, por supuesto, también les pegaron en una frase que cómo la manejaban el sexenio pasado: no mentir, no robar, no engañar. Pues eso ya se acabó, con todas las evidencias públicas, no solamente de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, sino de todos los negocios de prominentes miembros, unos del gobierno de Morena y otros del partido. Por supuesto, además, debo decirles que terminaron también con otro lema muy puntual: primero los pobres, ahora es sálvese quien pueda, porque ya vemos a la gobernadora Marina del Pilar haciendo negociaciones en lo oscurito. Ahí están los audios, no me van a decir que estoy yo inventando cosas, para ser testigo protegido, informante, si es que no lo es. ¿Y cuántos más ya salieron a tocar puertas en el gobierno de Estados Unidos para salvar su pellejo? Por eso yo les digo desde aquí, los entiendo, debe de ser muy complejo salir a defender a Andy y ahora no saber qué hacer con José Ramón López Beltrán. Vengan a esta tribuna y defiendan a José Ramón López Beltrán. Quiero oír la otra parte. Ya me cansé de oír la defensa de la soberanía, ahora quiero escuchar la otra parte. A ver, los invito con todo respeto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yolotzin Domínguez Serna, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, Presidenta. Adelante. A mí la verdad verdaderamente me sorprende. Me sorprende el nivel de cinismo de muchos personajes que hoy vienen disfrazados de una moralidad intachable, cuando sabemos perfectamente que son personajes que han vivido por años y años de la política, sin dejar resultados visibles ni favorables a la sociedad. Pero ¿qué digamos de sus familias? Hijos, esposas, sobrinos, regidores, diputados, etcétera. Pero bueno, vamos a lo realmente importante. Hoy tenemos ante nosotros diversos dictámenes que, aunque atienden materias distintas, comparten un mismo propósito, que es poner en el centro a las personas, fortalecer a nuestras comunidades y avanzar hacia una sociedad con mayor bienestar, igualdad y justicia social. Hablamos de cultura, de protección a la niñez y a la adolescencia, de pueblos indígenas y afromexicanos y de la salud integral de mujeres. Quiero reconocer este papel que ha desempeñado la Comisión Permanente durante este periodo del receso, claro, con los aliados de México. Esto es un Congreso plural, donde existen distintas visiones y posiciones políticas, y hemos demostrado que sí es posible construir acuerdos, escuchar todas las voces y mantener una agenda de trabajo responsable en beneficio de México.
La pluralidad definitivamente es no pensar igual. La pluralidad significa saber convivir con la diferencia, debatir con respeto, señoras y señores de la oposición, para que les quede grabado, y poner por encima de los intereses partidistas el bienestar de nuestro país. Y hay que decirlo con claridad, este es un buen desempeño y ha ocurrido incluso frente a los constantes intentos de provocación y confrontación por parte de la oposición, cosa que me sorprende mucho que hoy la oposición quiera dar una cátedra de civilidad. ¿Y cuál civilidad, señores y señoras? Si ustedes han sido los principales promotores de la violencia y los discursos de odio, y para muestra de su jefe máximo, Alito, y uno de sus tantos súbditos vergonzosos, que es el diputado Mancilla, violentadores incongruentes y corruptos. A pesar de eso, no hemos permitido que los gritos sustituyan los argumentos, ni que la provocación convierta una estrategia para paralizar los trabajos legislativos. Y quiero decirlo con mucha claridad. Desde esta tribuna, las diferencias políticas no se resuelven con gritos, golpes ni descalificaciones. Se resuelven con argumentos, leyes y con votos. Nosotros en Morena y nuestros aliados de México no necesitamos porros para defender nuestras ideas, no necesitamos amenazas para defender al pueblo, no necesitamos golpes para tener argumentos. Tenemos algo que ustedes se han perdido, la autoridad moral que nos ha haber llegado aquí a este Congreso. Concluya. Por parte del respaldo Diputada. de millones de mexicanas y mexicanos. Y mientras muchos buscan desestabilizar, nosotros seguiremos trabajando en pro del pueblo de México, quienes somos verdaderamente Concluya, sus aliados, diputada. y traemos la camiseta de México bien puesta. Muchas gracias por su atención. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Muy buenas tardes, con el permiso de esta asamblea. Pues es un paquete de dictámenes muy importantes para el país, estos puntos de acuerdo en materia de salud, de cultura y entre otros temas. Sin embargo, el día de hoy, por ejemplo, en la primera comisión se desechó un acuerdo, un punto de acuerdo, en donde ahí sí, pues no les gusta a Morena, porque era la comisión para poder investigar vínculos del narcotráfico durante la administración del gobierno de López Obrador, que estamos hablando de 2018 al 2024. Es así, se negaron a que se votara a favor. ¿Qué le quieren tapar al expresidente de la República? ¿Qué le quieren tapar al sexenio de López Obrador? Sobre todo porque ha sido público y notorio el vínculo del crimen organizado, por ejemplo, con el gobernador con licencia Rocha Moya, Enrique Insunza, el senador, compañero de aquí. ¿Qué va a pasar? Inclusive ya vamos a iniciar el otro proceso legislativo, el otro periodo legislativo, y al menos aquí en la permanente nunca se asomó. Ahora que viene el periodo ordinario de sesiones, ¿qué va a hacer el senador Insunza de Morena? O el tema que ha pasado y que se conoce de Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad en Tabasco, de vínculos con el crimen organizado. La realidad es de que está a la luz pública el pacto que se tiene desde el sexenio pasado, desde el sexenio de Morena, y que hoy inclusive al propio hijo de López Obrador le han quitado la visa. Primero cuestionan a Estados Unidos y no les gusta a los gringos, pero luego pelean el que tengan una visa cuando dicen que el enemigo está en Estados Unidos. Y es claro y evidente
que la revocación de la visa de Andy López Beltrán tiene un trasfondo, pero no político, legisladores de Morena, tiene un trasfondo de vinculación del crimen organizado con su partido. La pregunta no es solamente ¿por qué le retiraron la visa a Andy López Beltrán? La pregunta es ¿qué hay alrededor de este personaje cuando su papá era el presidente de la República? ¿Cómo defenderlo? Es más, ahorita ustedes como legisladores están calladitos desde sus escaños, calladitos porque ¿cómo defender lo indefendible? La realidad es que hay audios, lo dijo el senador, el coordinador del PRI lo dijo, los audios están ahí, han sido públicos. El huachicol fiscal, el vínculo que tiene este personaje, Andy López Beltrán, con sus amigos, Amílcar Olán, en las obras del Tren Maya, burlándose, diciendo evidentemente de que iba a haber hasta descarrilamientos del tren. Es decir, claro que hay un vínculo y Estados Unidos lo está diciendo, por eso le revoca la visa a Andy López Beltrán. Pero no solo eso, este capo de Morena aparte está buscando el fuero en Tabasco, el fuero constitucional, y busca protección. Morena se ha convertido en lo que han venido criticando a lo largo ya de 8 años. Se han convertido en lo que han criticado durante 8 años. Y nada más concluyo diciéndoles, el retiro de la visa de un individuo como este, de verdad como este, no es un asunto de soberanía nacional. Es vergonzoso quererles venir a decirle al pueblo de México que esto ataca la soberanía nacional. No, ataca al crimen organizado y al narco partido de Morena. Ahí es donde atacan. Y por eso tuvieron que venir a defender, pero claro, hoy la nueva línea es no digan nada en el Senado de la República, porque calladitos, porque es claro que esto les está reventando en la cara, el crimen organizado y el vínculo con Morena. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el pico corto. Y de verdad que hoy escucho el enamoramiento que tienen para Andy, porque aquí hay desquiciadas que se les ha olvidado y no tienen un poquito de vergüenza y calidad moral, porque se les olvidó muy rápido por qué partido llegaron a ser senadoras. Y desde ahí inicia cuando una mujer o un hombre no tiene calidad moral y puede venir a gritar y a decir aquí todo lo que ha dicho, porque por donde la vemos en Oaxaca dicen, ¿y esa vulgar quién es? Y ya sabemos quién es. Pero hoy me da mucho gusto que los medios de comunicación, con muchas mentiras, y a pesar de que han pagado Estados Unidos y su bola de traidores, efectivamente sacan muchas mentiras. Pero les quiero preguntar, ¿por qué cuando estuvieron sus gobiernos panistas, y quiero que se pongan a leer, a ver si leen un poquito, porque se ve que no leen? En el libro de Felipe, El oscuro de Olga Warner, se narra cómo al salir Fox de la presidencia, uno de sus encargados a Calderón que le dijo que no quisiera saber que sus hijos estaban involucrados en las aduanas, logrando enriquecimiento rápido, además de sus contratos de construcción y negocios de Pemex.
Ellos sí, los capos de la delincuencia, porque ahí inició el narco, ¿sí? No sean dementes. Recuerden también qué hicieron en su gobierno. Y si señalamos a todos los gobiernos, pues seamos congruentes. ¿Por qué hoy están tan felices que efectivamente a ustedes nunca les quitaron las visas? Porque tenían sometidos a sus gobiernos y porque Estados Unidos efectivamente los tenía del cuello en el piso, porque sabía que eran unos corruptos, unos delincuentes y unos ladrones. Y hoy les está doliendo porque tenemos una presidenta que efectivamente vamos a defender, porque ella representa a México, les duela a quien le duela. Pero no le vamos a tolerar ni le vamos a permitir a nadie que venga a querer mandar a México y que ustedes son felices. ¿Por qué no se largan a Estados Unidos si no están felices aquí? Ya hubieran tomado sus maletas y lárguense, porque lo que les está doliendo hoy es que se les acabaron sus negocios, ¿sí? Por eso es que hoy ladran y dicen y vociferan lo que deberían de centrarse. ¿Qué le pueden ofrecer al pueblo de México? ¿Qué han hecho por el pueblo de México? No han hecho nada más que estar sometidos con Estados Unidos y con otros países que están entregados a ellos. Los mexicanos y mexicanas bien nacidas, por supuesto que vamos a defender nuestro México, nuestra soberanía. Y si les duele mucho que le quitaron la visa a un compañero, pues así tienen la mente de perversa, porque están enfermos, porque un ser humano bien nacido que verdaderamente tiene valores no se alegra de que a México nos vaya mal. Pero no le va a ir mal a México, les va a ir a ustedes mal, bola de traidores, sinvergüenzas y cínicos. Y por supuesto que desde la bancada del Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con la soberanía y con nuestra gran presidenta de la República, que hoy no la han podido doblegar y que no la van a poder doblegar, porque los mexicanos y las mexicanas la acompañaremos siempre. Así es que hasta la victoria siempre, todo el poder al pueblo. Y sigan con su perversidad y se van a enfermar más de lo que ya están enfermas y enfermos. Muchas gracias. Gracias, diputada. La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, ocupando el espacio del Partido Verde que le cede a su grupo parlamentario. Adelante, diputada. Gracias. Con su venia, presidenta, creo que el día de hoy ha sido un gran día, porque hace un momento, cuando sesionamos las comisiones, en la comisión de la cual yo soy integrante, sacamos adelante una serie de dictámenes que justo es el motivo por el que el día de hoy paso aquí a esta tribuna para dar mi posicionamiento. Hago referencia al dictamen que el día de hoy estamos aquí debatiendo de la Segunda Comisión de Asuntos Sociales de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogos. Perdónenme, agarré otra hojita. Dictamen de la Segunda Comisión de Asuntos Sociales de la Comisión Permanente, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a continuar fortaleciendo las acciones para la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en entornos digitales. ¿Por qué es de relevancia? Primero, porque tanto el PAN, el PT, el Partido Verde, Morena, nos pusimos de acuerdo para que este tema, que es de interés superior, digámoslo porque en el artículo 4, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace mención que todas las decisiones y actuaciones del Estado mexicano se velará y cumplirá con el principio de interés superior de las niñas y niños y adolescentes.
para garantizar la plenitud de sus derechos. Entonces, pues con este dictamen nos apegamos a esta iniciativa que ha tenido la Presidenta de México de cuidar de las niñas, los niños y los adolescentes que en nuestro país, 13 de cada 100 adolescentes en la edad de 12 a 17 años han sufrido explotación o abuso sexual facilitado por las tecnologías. Hablamos de un total de 1.600.000 casos de 2023 a 2024. Permítame, diputada, si es tan amable. La diputada Margarita, ¿con qué objeto? Diputada Presidenta, si por su conducto me puede aceptar una pregunta a la diputada Andrea. ¿Sí la acepta, diputada? Sí, claro. Adelante, diputada Margarita. Diputada, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinión tienes del PRI y su presidente que ha desfalcado las arcas de Campeche y Coahuila? ¿Tendrá información de esta supuesta de 300 millones de Alito y que se sienten intocables y pues si tienen calidad moral para poder abrir la boca aquí en este Senado? Gracias. Sí, claro, con gusto le contesto. Nada más me permite concluir la idea. 1.600.000 casos de 2023 a 2024 han sido víctimas de este tema de abuso relacionado con las tecnologías. Las niñas y los niños de nuestro país pasan aproximadamente 4 horas y media conectadas, según lo dice la UNICEF. Entonces celebro este exhorto y que queda claro que desde aquí, desde el Senado de la República, acompañamos esta iniciativa de la Presidenta para buscar cuidar a las niñas, a los niños y a los adolescentes con el tema de las plataformas digitales y que acompañamos y preguntaremos a los padres de familia cómo quieren que se cuiden en esta materia y exigiremos a los dueños de las plataformas de redes sociales y de aplicaciones para que salvaguarden los derechos en plenitud de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Por otro lado, y voy a responder la pregunta que me acaban de hacer, pues, ¿qué les puedo decir? Miren, fíjense, aquí traigo mi lista, es una sinvergüenzada, ¿no? Porque, pues, Alito Moreno tiene, como lo dije en la sesión pasada, tiene una cantina montada sobre un Cadillac, tiene una mesa de billar en esta casa grande que ahorita les voy a mostrar, sobre una réplica de un Mustang del año de 1965, tiene baños con mármol traídos desde Italia que son carísimos, tiene un cine privado, tiene alberca, gimnasio, tiene una gran colección de arte. Y mira, en la derecha ni les importa, porque bien que gozan de esos privilegios. Tiene un Lamborghini amarillo de 12 millones y tiene 2 carros más de 19 millones aproximadamente. Y bueno, imagínense qué tristeza, qué coraje, pero además se dice que presuntamente este hijo traicionero de la patria de allá de Estados Unidos, yo creo que se cree estadounidense de segunda, el Alito Moreno, pues se dice que supuestamente compró un jet, un avión privado de alrededor de 40 millones de pesos. No sé si con esto respondo la pregunta que me hizo la diputada de lo asquerosos, de los farsantes y traicioneros de la patria que son estos hijos de nadie. Son farsantes. Esto por decir algo, ¿no? Por otro lado, me gustaría si me pudieran poner una moción de ilustración, por favor. Presidenta. Sí, si son tan amables. Ahí está. No es un museo. Es tan solo una parte de la mansión de 300 millones de pesos que Alejandro Moreno, Alito, líder nacional del PRI, tiene en el fraccionamiento Lomas del Castillo en Campeche, capital. Al recorrer su sala, encuentras una cantina con la barra montada sobre un antiguo Cadillac o una réplica del Ford Mustang convertido en mesa de billar, alberca, baños con tinas de mármol y hasta una sala de cine.
además del lujoso baño, el cual fue exhibido desde 2022 como parte de la indagatoria de la Fiscalía General del Estado por presunto uso de recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado. También tiene varias obras artísticas de los oaxaqueños Eduardo y Fernando Adriachi y obras del artista plástico Miguel Cuauhtémoc y del escultor Rodrigo de la Sierra. Una residencia de unos 7,000 metros cuadrados. Pues yo nomás les vi la cara a los priistas y a los panistas. Se quedaron nomás como payasos. Porque yo creo, levante la mano, ¿quién de ustedes tiene una casita como esta? No, es que yo estoy hablando de tu líder delincuente. Tu líder delincuente que defiendes a pesar de que hay evidentes pruebas. Hay evidentes pruebas. Pero bueno, yo le voy a seguir hablando al pueblo de México. No sigamos tolerando más. Acompáñenos a llevar la defensa de nuestra patria, a que el dinero que es del pueblo y nada más del pueblo y lo que es público cada vez sea más público y se ponga a disposición en bien de las y los ciudadanos mexicanos, de las niñas, niños y adolescentes, y que estos raterísimos delincuentes que quieren seguir viviendo el patrimonio del pueblo de México se vayan al basurero de la historia. El PRI quedó en el pasado. El PRI no vuelve a estos curules, a estos escaños aquí en el Senado. Están a punto de desaparecer como representación política de México. ¡Qué vergüenza! Y sigan mandando a su golpeador al Consejo del INE, porque ¿qué creen? Lo que aquí vienen a hacer en nombre del fuero, allá se va a poner todo el peso de la ley y si es necesario, como lo dijo la presidenta consejera, van a llamar a la policía para desalojarlo. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Abramos los ojos! Y por cierto, les invito a los lugares donde no se necesita visa. A Camichín de Jauja, donde próximamente con mi salario vamos a inaugurar un dispensario médico, porque nosotros sí venimos a servir. Allá no se necesita visa, ni en el cielo, ni en el territorio del pueblo mexicano. Ustedes se quieren ir cada fin de semana a Disney, por eso apelan a la visa. ¿Saben qué? La visa son privilegios para los narcotraficantes y guachicoleros como los priistas, panistas y todo lo que ustedes representan. Están en el basurero de la historia y usted siga riendo, la reina del moreinato. Gracias. Tiene ahora, sí, efectivamente, gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del PRI. Permítame, senadora, el senador Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de orden, diputada presidenta. Adelante. Es muy puntual. Nosotros escuchamos todas las injurias, falsedades, intrigas que la oposición hace en tribuna. Tranquilazos. Es el debate, es la libertad de expresión, no los estamos interrumpiendo. Pero cuando en el caso de la diputada Andrea, está haciendo su exposición y todos los últimos 2 minutos estaba siendo interrumpida. Eso me parece una forma incorrecta de la bancada de la oposición, que así como plantea sus argumentos debe escuchar los nuestros. Yo de una vez me estoy poniendo el guarache porque no van a aguantar los míos. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carolina Villano. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Yo no voy a hablar de la Casa Gris, de López Beltrán, ni de Disney, que le encanta visitar, ni voy a hablar de la visa, ni voy a hablar de un presunto criminal como este Junior. Y tampoco voy a hablar de la misoginia de las compañeras que vienen a esta tribuna, ni de los gritos que se echa cada que viene cuando no tiene argumentos sólidos. Solamente se dedican a adjetivar. Eso es todo lo que hacen aquí. Quiero hablar de algo. Hace un rato tuve un Zoom con un grupo de turismo, con un grupo de Sonora, de la comunidad Sari,
que me expuso un problema que quiero poner a consideración de esta soberanía. Frente a las aguas del Mar Cortés hay una isla que no se compra ni se vende. Es tierra sagrada, es propiedad legítima, es la casa de un pueblo que camina sobre ella desde antes de que existiera México. Se llama Taejoco. Quienes la habitan, para el resto del país, Isla Tiburón. Y hoy, bajo el nombre de turismo comunitario, ese santuario vuelve a estar en juego. El 23 de marzo del 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que declara el turismo comunitario como prioridad nacional. El 8 de mayo anunció que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo entraría a territorio SERI para desarrollar un plan turístico en Isla Tiburón, de la mano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Suena bien, ¿verdad? En el papel. Recursos, capacitación, infraestructura para el campamento Caracol y Pozo Coyote. Pero hay que leer la letra pequeña, porque quien realmente decide no es la Asamblea SERI, es una coordinación nacional integrada por 6 dependencias federales: Bienestar, Medio Ambiente, Cultura, Turismo, la Procuraduría Agraria y el propio Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con Fonatur a la cabeza. El pueblo, como ACAC, participa, opina, pide, pero el dinero, el calendario y las reglas se definen en la Ciudad de México. Eso no es autonomía indígena, es tutela con nombre bonito, y el riesgo no es hipotético. Apenas en este mismo periodo, la propia nación SERI destituyó a un gobernador tradicional acusado de desviar recursos provenientes de la cacería del borrego cimarrón y de usurpar funciones. Antes de eso, la comunidad ya había denunciado que operadores externos compraban conciencias en torno a ese mismo negocio. Sí, el dinero de la cacería, que apenas mueve unos cuantos permisos al año, fue suficiente para fracturar la paz interna y desatar acusaciones de corrupción. ¿Qué va a pasar cuando entren los millones del turismo federal sin reglas claras ni fiscalización real? El propio gobernador tradicional, Jesús Alfredo Félix Segovia, lo dijo con sus palabras frente a la propia presidenta. Pidió apoyo para la defensa legal de sus núcleos agrarios frente a intereses externos que constantemente buscan dividir y debilitar a su nación. Esa no es una advertencia de la oposición, es una alerta que emite el propio pueblo, que se supone que ese programa va a beneficiar. Isla Tiburón es área de protección de flora y fauna, humedal reconocido por la Convención Ramsar y reserva de la biosfera ante la UNESCO. Es el hogar de una zona endémica que no existe en ningún otro lugar del planeta, de venados y borregos y marrones que sobreviven porque nadie los ha molestado. Meter más turismo a una isla desértica sin agua suficiente y sin un plan de saneamiento no es sustentabilidad, es apostar al equilibrio de 60 años de conservación. Desde el Grupo Parlamentario del PRI, termino, Presidenta, exigimos que el convenio entre a Fonatur y el gobierno tradicional SERI como ACAC se haga público, que exista fiscalización real de cada peso que entre a Isla Tiburón, que la Asamblea Comunitaria tenga poder de veto, no solo de consulta sobre cualquier obra, y que se garantice un protocolo ambiental vinculante para proteger ese santuario. El pueblo que ha cuidado la isla durante generaciones no necesita otro programa diseñado desde el escritorio de un funcionario federal. Necesita que esta vez su palabra decida. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Simei Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senadora. Haciendo la precisión que este turno es para el Partido Verde, cedido. Gracias, casi cumpleañera. Con el permiso de la presidencia. Gracias. Qué raro que no quieran hablar de las casas de Alito, porque pues sí tienen muchas, pero muchas más que él, incluso como 20. Y qué raro que no hablen de los gritos y las violencias que ellos hacen. Pero bueno, estamos aquí para concluir los trabajos de esta comisión permanente de 4 meses, donde se han resuelto asuntos diversos en este periodo.
Estos trabajos partieron de las labores de las 3 comisiones de trabajo y reconozco la Comisión de Economía donde estuvimos trabajando, que cumplió en sesiones y dictámenes. Hoy incluso seguimos debatiéndolo bajo la presidencia del senador Ramírez Marín y ahí fuimos contundentes. No vamos a aceptar insultos y descalificaciones baratas como lo sigue haciendo la oposición. Quiero que sepan que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un trabajo inmenso todos los días, 24 horas. Están resolviendo problemas históricos más de los que surgen de manera y del curso natural del día a día, buscando siempre brindar un mejor servicio al pueblo de México. No es una labor fácil. Ustedes saben, 89 años de gobiernos prianistas, claro que hay rezagos que tomarán muchos años abatir, programas y políticas públicas que requieren años para poderse consolidar en un alcance nacional. Y a muchos y muchos legisladores se les hace fácil venir a violentar, mostrar la frustración a este pleno que nos merece todo el respeto. Bueno, ni siquiera se dignaron en aparecerse en las comisiones para desde ahí argumentar, para posicionar. Simplemente ni pasaban lista, ya ni siquiera en la escuela, imagínense. Ahí por lo menos hay que presentarse. Aquí hay legisladores que nunca asistieron, que sinvergüenzas, porque nada más quieren venir a denigrar, a menospreciar shows para redes sociales, pero no están presentes aquí, que es la responsabilidad. Imagínense si no están aquí, pues mucho menos en territorio. Y no es por presumir, pero las y los legisladores de la mayoría del pueblo cumplimos en todo. Por ejemplo, estoy entregando mi segundo informe en todas las regiones de Hidalgo. Y eso es algo que debemos de hacer todas y todos en cada estado. Porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. No quieren darse cuenta. Permítame, disculpe la oradora, el diputado Gibran, ¿con qué objeto? Para consultar a la oradora por su conducto, si me acepta una pregunta. Si la acepta, adelante, diputado. Acepto, diputado. Bueno, además de subrayar que en Movimiento Ciudadano somos el único grupo parlamentario que no faltó a esta comisión permanente, quiero saber 2 cosas. Una, sí, cuando usted habla de legisladores que nunca se presentaron, se refiere a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes. Y segunda, ahora que va a dar su informe, saber si se gestionaron significativamente recursos extra para su estado. Esas son las 2 preguntas que tengo que hacerle. Muchas gracias a usted y a la presidencia de la mesa. Adelante, diputada. Gracias, diputado. Agradezco su pregunta, diputado, aunque fue también inducida y lo sabemos. Y así como usted traicionó a nuestro partido, pues se pone en Movimiento Ciudadano para traicionar, creo, a ese partido. Pero le contesto, me refiero a los que faltaron, al PRI y al PAN exclusivamente, porque AMC creo que sí pasaba lista al menos en las comisiones. Aquí generalmente estaba vacío. Hoy tal vez porque es la última sesión están aquí y se puede constatar, nunca vinieron, nunca participaron y está registrado en comisión. Al menos en la Comisión de Economía, 3ª comisión, nunca pasó lista un legislador que lleva años también viviendo de la política. Y gracias por mencionar nuestros grandes informes que estamos haciendo en Hidalgo. Yo creo que lo que se les da a ustedes de recurso para hacer los informes, lo ocupan para sus bolsillos. Nosotros lo ocupamos para recorrer, para estar, para transmitir, porque eso es importante. Saber que tenemos todo el apoyo del pueblo, que en Morena, en mi movimiento, desde siempre también hacemos esto con el pueblo y por el pueblo. Y dicho sea de paso, han sido informes muy importantes. Nunca una senadora, fíjese usted, había recorrido su estado, y eso que hay legisladoras que toda la vida
pues han estado en la política, ni siquiera siendo secretarias de Desarrollo pudieron recorrer todas las regiones. Aquí yo orgullosamente fui secretaria de Bienestar e Inclusión Social y todo el territorio lo recorrí. Todas las comunidades y a todo el pueblo fuimos a acercarnos. Y es por eso que también les presumo, la gente en Hidalgo está viendo esta transformación, estamos caminando juntas y juntos por primera vez y se están descubriendo cosas que todo el gobierno priista exclusivamente nunca lo hizo. Hoy el gobernador Julio Menchaca Salazar está dando grandes noticias, incluso, pues esto no me lo preguntó, pero le voy a comentar por si usted no ve las mañaneras, hoy se dio un anuncio impresionante. Hidalgo está dentro de los polos de desarrollo, Hidalgo está creciendo, está haciendo potencia y se dio a conocer en la mañanera. Véanla para que se informen y no anden con las fake news de siempre. Muchas gracias por su pregunta, diputado. Y concluyo diciendo que esta comisión permanente trabajó, obviamente, del lado correcto de la historia, con participación, con debate. Nosotros no nos escudamos, hacemos territorio, pero también venimos a cumplir. Así que muchas felicidades al reconocimiento de las compañeras y compañeros de la coalición, porque juntas y juntos seguimos haciendo historia. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Homero Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Quiero, si ustedes me lo permiten, tomarme unos segundos de mi tiempo para felicitar a la presidenta de la Cámara de Diputados y en este momento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mi compañera de muchos años y amiga muy querida, Kenia López Rabadán, por su gran labor al frente de la presidencia. Kenia López es el ejemplo de que la política puede ser una política, puede hacerse de una forma seria, profesional, con sensatez, con diálogo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo en que lo hizo muy bien. Ya estamos en las últimas, no sé si iba a tener otra oportunidad. Felicidades, amiga Kenia López. Y hablando de política de altura, seria, profesional, nosotros, como muchas veces, hoy estamos aprobando muchos exhortos, incluso de Morena, cuando creemos que las cosas están bien. Hemos votado en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y estoy seguro que aquí en el Senado, hemos votado mucho a favor de las propuestas de Morena. Hoy es un ejemplo de eso, y lo hacemos sin estridencia. Y también sin estridencia, sin drama. Yo, ya que todos han hablado de el joven Andrés, para que no se moleste nadie por lo de Andy, el joven Andrés López Beltrán, yo les quiero decir una cosa. Nosotros no le quitamos la visa al joven Andy, se la quitó el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no anunciamos que le habían quitado la visa, lo anunció el propio López Beltrán. Nos acusaron de hacer un escándalo. No, nosotros no hicimos ningún escándalo. Él hizo un escándalo y dio a conocer una carta. Ya no comento más de la carta porque dije que iba a tratar de ser muy serio. Pero nosotros ¿qué tenemos que ver en el asunto de Andy López Beltrán? Mire, les voy a decir una cosa. Aquí tengo el número de carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, no de nosotros, de la Fiscalía de ustedes, que ustedes pusieron al fiscal. Viene de la época de Gertz Manero. Viene
La fecha, se las voy a decir, y está, les voy a decir por qué está a disposición, porque alguien con acceso a la carpeta la hizo pública, la filtró. No nosotros no tenemos acceso a esa carpeta. O es la Fiscalía o es alguna de las partes. Pero resulta que aquí están las fechas. 13 de mayo del 2025, el exdirector de la aduana del Tampico mencionó a Andy López Beltrán. Nosotros no. Un funcionario de Morena. Y el 27 de febrero del 2026, el exdirector de operación aduanera de Guaymas, de nombre Juan Carlos Soto, etcétera, volvió a mencionar a Andrés Manuel López Beltrán. Funcionarios de aduanas de Morena lo mencionan en declaraciones ante la Fiscalía General de la República. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estas declaraciones fueron confirmadas como ciertas por el abogado de los Farías, marinos acusados de huachicol fiscal, empleados del gobierno de Morena. El abogado de ellos dijo, sí, esas declaraciones es cierto. A lo mejor hasta el abogado filtró la carpeta, vaya usted a saber. Pero el abogado dijo, sí, esas declaraciones son ciertas. Es decir, es cierto que existen carpetas de investigación por huachicol fiscal donde mencionan una y otra vez al joven Andrés Manuel López Beltrán. Está lleno de reportajes periodísticos desde hace 2 o 3 años donde se involucra a este personaje con huachicol fiscal. Reportajes periodísticos. Bueno, Estados Unidos hace poco intervino una empresa acusada de huachicol fiscal, una empresa de Estados Unidos, y resulta que la empresa era de un socio del famosísimo Amílcar Olan, socio de los López Beltrán. Con todo esto que les estoy diciendo, hay algunos todavía que les parece muy extraño y raro que el gobierno de Estados Unidos le haya quitado la visa a López Beltrán. Déjenme contarles una cosa. En Estados Unidos te quitan la visa si te encuentran manejando tomado. O sea, si tú estás en Estados Unidos y te paran y estás tomado, te quitan la visa. Imagínense, después de todo esto que les estoy contando. Son carpetas de investigación de ustedes y de los gringos. No, ¿nosotros qué? Nosotros no estamos haciendo ningún escándalo, lo están haciendo ustedes. Ustedes traen un escándalo, a mí me apena mucho, pero esa es la realidad. ¿Qué me falta? Termino puntualizando que no mencioné, no dije que era un junior, narco junior bueno para nada, lo mencioné siempre por su nombre. Y aprovecho, Presidenta, perdón, fueron muy tolerantes con todos ustedes, hombre, con el tiempo. Ya que estoy aquí, que no sé si voy a volver a subir en la comisión permanente porque ya casi acaba, aprovecho para felicitar. Yo creo que al mejor presidente que ha tenido México en su historia, que ayer cumplió años, y quiero desde aquí mandarle un abrazo muy cariñoso a Felipe Calderón Hinojosa, que ayer cumplió 1 año más de edad. Le abrazo y le festejo siempre. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Clarísima del tiempo que ha ocupado y por supuesto que será en consecuencia para el siguiente orador. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante. Presidenta, justa que me va a dar 6 minutos, se lo agradezco. A ver. El mejor presidente de la historia moderna se llama Andrés Manuel López Obrador, el compañero presidente. Porque Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa ni a presidente llegó, usurpó la presidencia y bañó en sangre el país y se asoció al Chapo Guzmán. Ha sido un error no discutir la agenda política y meterla con los dictámenes, con 3 minutos de esta manera. Es equivocado, porque al final la oposición, aunque hay varios dictámenes que compañeros nuestros validaron para que entraran sus propuestas, ya los oímos, con sus mentiras de siempre. 15 millones de litros de gasolina decomisados a la empresa de Ernesto Rufo, perseguido político. ¿Quién hizo la reforma para que se importara gasolina, lo que le llaman ignorantemente huachicol fiscal?
¿Quién hizo la reforma para que se importara combustible de Estados Unidos? ¿El PRI y el PAN? Y se sirvieron con la cuchara grande. Ahí está el ejemplo de Rufo Apple. Dicen aquí que hasta por pasarte un alto te quitan la visa. Pues Alejandro Moreno Cárdenas ya se pasó Campeche entero, su presupuesto a su patrimonio personal. Tiene un jet privado, seguro en los 10 viajes. Nunca vino Alejandro Moreno Cárdenas a las sesiones de la Comisión Permanente y de eso no dice nada. Viajó en jet privado a Estados Unidos, de eso no dice nada. Fue a ponerse de tapete, amenaza a los consejeros y consejeras del INE de que les quiten la visa porque decidieron que era ilegal el mensaje poco serio, intrigante, mentiroso, embustero. Aquí venía una persona legisladora solitariamente a decirnos todo el tiempo, narco bancada, narco movimiento, narco partido. Hoy toda la oposición se ha sumado a ese embuste porque ustedes no tienen visa de Estados Unidos. Ustedes son lacayos del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el delito de Andrés Manuel López Beltrán y de Gonzalo López Beltrán y de José Ramón López Beltrán? Ser hijos del más grande presidente de la historia moderna del país. No hay una sola prueba. Es que dijo que está en la investigación, que el Mariño, que quién sabe qué. Patrañas, mentiras, intrigas, embustes. Bueno, la manera en que trataron a Jesús Ernesto, menor de edad. Permítame, senador. Viles, cobardes, miserables en el ataque a un niño menor de edad. Solo por ser hijo del compañero presidente López Obrador. Discúlpeme, es que la senadora Margarita, la diputada Margarita, Sí. y efectivamente lo hizo dentro del tiempo, está solicitando el uso de la palabra, supondría que es para una pregunta. ¿Con qué objeto, diputada? Diputada, si por su conducto me permite una pregunta el senador Gerardo Fernández. Sí, la acepta. Con mucho adelante. gusto. Senador, me llama mucho la atención por qué Alito Moreno viaja tanto a Estados Unidos con su porro mayor Carlos Mancilla. ¿Será que va por Botox para podérselo aplicar aquí y que se vea más joven, aunque ya sabemos de su vejez mental que tiene? Pero me llama mucho la atención por qué tanto nerviosismo del PRI en su conjunto, y eso demuestra que siempre de forma visceral este porro, muy joven además, pero que está amargado y enfermo mental, Carlos Mancilla, siempre trae un vocabulario muy bajo, su léxico es demasiado corriente, pero a todo mundo quiere ofender y retar como que él es el que puede y que se las puede todo, porque decimos que a veces el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Pero me llama mucho la atención, diputado, a qué le atribuye este nerviosismo, pero además, ¿por qué tanto visitan? Para que quienes queramos también pues le encarguemos Botox y se lleve un termo por cada uno de nosotros, si es que a eso va. Esas serían mis preguntas, senador. Estaban gritando porque quienes están oyendo la transmisión no oyen. Pero cuando preguntaba la diputada Margarita García, con mucha desvergüenza que decían que Alejandro Moreno va a Estados Unidos porque tiene visa. Esa es la demostración más clara de que la visa no es un elemento de probidad. Porque si la probidad fuera necesario para tener visa de Estados Unidos, Alejandro Moreno Cárdenas no habría tenido visa nunca. ¿Vieron la casa que tiene? Llega aquí, ya lo he dicho, con 2 camionetas Suburban blindadas con hombres con armas largas. No es narco, pero ¿cómo parece? Pues Alejandro Moreno Cárdenas va mucho a Estados Unidos. No creo que vaya a hacerse cirugía estética porque si fuera el caso estaría tirando el dinero, como se puede ver. No, va allá todo el tiempo porque está pidiendo la intervención de Estados Unidos en México. Porque son traidores a la patria y traidores al pueblo. ¿De qué están hechos para pedir
que atropellen la independencia y la soberanía nacional. ¿De qué están hechos para celebrar que le quiten la visa a un político mexicano? ¿De qué están hechos? ¿Qué celebran? Como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol. Ahí con su foto, sin visa. O sea, ahora sí que como decían en mi casa, ¿eso qué? Entérense, no se necesita la visa de Estados Unidos para servir a nuestra patria. No se necesita la visa de Estados Unidos para recorrer la nación. No se necesita la visa de Estados Unidos para estar en el corazón de nuestro pueblo, porque lo digo con toda responsabilidad y lo repito. Es evidente que toda esta campaña, cuando al principio le decían al compañero presidente que era narco, guarden silencio, aguanten los argumentos, porque cuando vienen aquí, dice que rompa la visa. Miren, aquí la rompería en este momento la especialista en pasar la charola. Dice que rompa la visa. Yo la rompería aquí, en este momento, pero no puedo con una mano. Así es que me esperaré a recuperarme. O sea, fíjense cómo son de simplones en la oposición. Pretenden que hagamos un acto de caer en la provocación, cuando lo que nosotros hacemos bien es defender a la patria, defender al pueblo, defender la independencia y la soberanía nacional, denunciar la intromisión criminal del gobierno de Estados Unidos contra el hermano pueblo de Cuba, denunciar la intromisión ilegal y el robo del petróleo contra el hermano pueblo de Venezuela, denunciar el genocidio contra el pueblo palestino, del cual ustedes se solazan. No son humanos, son una... Pido que por favor me dejen de interrumpir, presidente. Porque si son tan amables, permitamos que concluya el orador. Con esta intervención daremos por cerrado esta discusión. Necesitamos tijeras para romper su traición a la patria. Para eso se necesitan tijeras. Se necesita una sierra como la que usaba su adorado Milei, presidente de Argentina, que le puso 12 horas al pueblo de Argentina. De verdad, ustedes son una vergüenza. Promover la ultraderecha, promover la violencia, promover la intromisión del gobierno de Estados Unidos, promover, porque lo iba a decir y me distraen, no están queriendo agraviar a Andrés Manuel López Beltrán, pretenden tocar al más grande presidente que ha tenido la patria. Y les digo, se van a enfrentar con un pueblo entero, se van a enterar de la fuerza de nuestro movimiento, van a ver de qué lado está el verdadero poder popular en nuestra patria. Ustedes no representan nada, ya se los he dicho, son muñecos de ventrílocuo. Y la señora que me está interrumpiendo todo el tiempo y viene aquí a injuriar desde la tribuna, no aguanta los argumentos porque es una traidora a la patria. Por eso tiene visa para ir a pedir la intervención militar de Estados Unidos. Para eso los reciben allá, para eso los cobijan, pero ni para eso sirven. Porque hay mucho pueblo que nos respalda, porque hay una población con un enorme nivel de politización. Mientras me sigan interrumpiendo voy a seguir hablando, porque no saben debatir, porque no saben discutir, porque lo único que saben es venir a decir mentiras, intrigas, patrañas, denuestos, apoyados por los medios de comunicación, pero el año que entra, que nos veremos las caras en las elecciones, van a volver a quedar del tamaño que son. No representan nada. Son los Corina Machado de México. Van y se ponen
de tapete de Estados Unidos, pero como dice un refrán, Roma paga pero desprecia a los traidores. Esa es la visión que tienen quienes gobiernan Estados Unidos. Los ven como sus lacayos, como sus instrumentos serviles. Termino, diputada presidenta, que hace rato habría terminado. Es más, me voy a callar a ver si se callan. ¿Sí? Prueben sus intrigas. No tienen una sola prueba. Atacaron y siguen atacando en la mayor fortaleza del compañero presidente López Obrador, su honestidad, su honorabilidad. Si en algo es gigante el compañero presidente López Obrador, es en su enorme honradez. Manejó miles de millones de pesos del presupuesto público y no se robó ni un centavo partido a la mitad, pues de eso estamos hechos. Se hablan al espejo. Los empleados de Ricardo Salinas Pliego, las mascotas de Ricardo Salinas Pliego, vienen aquí a provocar permanentemente, a injuriar, a faltar al respeto, pero vuelvo a decirles, el año entrante en los comicios federales los vamos a volver a arrollar en las urnas. No representan nada. Eso que ven, fíjense, cierro. La representación de Acción Nacional ha estado interrumpiéndome los últimos 5 minutos. Mancilla representa perfectamente lo que el PRI es, un porro representando al PRI en el Instituto Nacional Electoral. Y un porro mayor representa la Dirección Nacional del PRI, golpeador, cobarde, saqueador, corrupto, traidor a la patria y traidor al pueblo. Eso es lo que son y no me cansaré de repetírselos. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Con esta intervención, muchas gracias. Concluimos esta discusión. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechacen, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado, señora presidenta. Aprobados los dictámenes.